Listo, ya inició la transmisión. El micrófono, ¿no? Lo siento, perdón. Les digo de nueva cuenta. Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Encastín Santos, animador sociocultural de México Unido contra la Delincuencia. El día de hoy estamos muy contentos de darle la más cordial de las bienvenidas a todos y todas las miembros de la red Conéctate por tu Seguridad y por supuesto de todas las personas que nos acompañan a la transmisión en vivo del webinario Masculinidades Positivas para la Seguridad y la Convivencia Armónica, que fue organizado por México Unido contra la Delincuencia y que acompañan organizaciones que han realizado un trabajo realmente impresionante a favor del bienestar común de todas las personas. Invitamos a las personas a que nos acompañen a dejar en la sección de comentarios las preguntas que puedan surgir del tema para que al final de la participación de nuestros panelistas podamos resolverlas. Esta tarde tenemos el honor de contar con la participación de la licenciada Malinali Mejía de la Casa de la Sal, con el licenciado Gerardo Álvarez de México Unido contra la Delincuencia y el maestro Jair Maldonado de Género y Desarrollo AC y por supuesto de la maestra Ana Viveros de la Alcaldía de Azcapotzalco. Queremos comentarles que nuestros participantes tienen una destacada trayectoria profesional y en breves momentos nos las estarán compartiendo, sobre todo respecto al tema de género. Antes de comenzar con la participación de nuestros panelistas, les recordamos que tienen solamente 7 minutos de participación para que al final, una vez que las personas nos hayan compartido las preguntas que tienen respecto al tema, podamos dar las respuestas en un lapso de 2 minutos cada uno de nosotros. Muy bien. Para ir introduciendo el tema en cuestión, quisiera comentarles que la red Conéctate por tu Seguridad es una iniciativa de carácter comunitario que tiene por objetivo mejorar la seguridad ciudadana a través de la conformación de redes de protección ciudadana en la alcaldía de Azcapotzalco. Les comparto que este webinario surge sobre todo de una actividad básica. A partir de que comenzamos el periodo de pandemia y la consecuente periodo de confinamiento, detectamos que en las comunidades comenzaba a haber cambios en las relaciones de convivencia, sobre todo a nivel familiar y comunitario, y que principalmente tienen que ver con la exacerbación del machismo dentro de nuestros hogares. En ese sentido, quisiéramos atender este tema con la posibilidad de que cada uno de nosotros reflexionara sobre los patrones de crianza y convivencia que tenemos y replantear nuestros estilos de vida. Con la idea de resolver esta problemática, planteamos el webinario Masculinidades Positivas para la Seguridad y la Convivencia Armónica, donde buscamos comprender que las violencias, son en su mayoría un fenómeno social cuyo origen radica en las identidades tradicionales de género y que eliminarlas nos requiere a todas nosotros y todos nosotros generar expresiones no violentas de masculinidad, contribuyendo con ello a la construcción de entornos sociales más saludables y más seguros. Para comenzar con nuestro panel del día de hoy, invitamos a la licenciada Malinali Mejía, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de la licenciatura en Psicología, ambas por la UNAM, es tallerista en Casa de la Sal, modera foro y web en Hablemos de Sexo y Amor, se dedica a la educación integral de la salud sexual y ha dirigido grupos de apoyo para personas que viven con VIH en la Casa de la Sal y el colectivo Universo Positivo, que sesiona en la Clínica Especializada Condesa. La licenciada Malinali nos ayudará a contestar las siguientes preguntas. Malinali, ¿qué es la masculinidad tóxica? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Y cómo se expresa tradicionalmente? Adelante, Malinali, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Pues antes que nada quiero decir que ahorita les voy a explicar por qué no me gusta tanto el término de toxicidad o de masculinidad tóxica, pero empecemos por qué es la masculinidad. Es todo un conjunto de valores, de creencias, de comportamientos, de actitudes que se presentan en las personas que se viven como hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué
no quiero hablar de toxicidad o de masculinidades tóxicas, pues porque resulta que la RAE define lo tóxico como algo inherente a una sustancia. Y vamos a hablar de personas, no de sustancias. No, las personas no son veneno ni envenenan, entonces hay que despatologizar, es decir, como quitar esta etiqueta de enfermedad a las masculinidades o a las feminidades también. Entonces, la masculinidad es eso. Para que quede más claro, son formas distintas de ser hombre, de vivirse como hombre, aunque también las mujeres pueden tener algunos rasgos masculinos. Entonces, cuando hablamos de masculinidad tóxica, normalmente nos referimos a este tipo de masculinidad tradicional o hegemónica que normalmente tiene comportamientos violentos, actitudes violentas. A lo mejor no es demasiado violento, pero hay algunos dejos de violencia por ahí y entonces por eso se ha hecho mucho énfasis y se le ha llamado o dado el apodo de tóxico. Pero hay otros tipos de masculinidades. También existen, por ejemplo, las masculinidades subordinadas, en el caso de los hombres que son sumisos, que se portan sumisos, y también las masculinidades alternas, lo que hemos llamado nuevas masculinidades, que ya nos van a estar contando en un ratito qué onda con esto. Entonces, estas masculinidades dependen del contexto, siempre va a pasar así. Y no hay que verlo como un problema individual, porque en realidad también es un problema estructural, es decir, de la sociedad. Tiene que ver con las relaciones de poder y se pueden expresar y las podemos identificar a través de 4 dimensiones, más o menos. Las voy a ir explicando y poniendo algunos ejemplos para que quede mucho más claro. Entonces, se expresa, por ejemplo, en relaciones de poder, que esto va ligado al control. Por ejemplo, cuando pedimos permiso de chiquitos para ir a una fiesta y nos dicen, pregúntale a tu papá. O tienes que ir a tal lugar porque soy tu padre. O te tienes que poner esto porque soy tu padre. Sírvele a tu hermano porque ya llegó y está cansado. Y normalmente es esto, ¿no? O sea, el control lo tienen usualmente los hombres. Hablo de esta masculinidad tradicional. O, por ejemplo, cuando estamos en una relación de pareja, oye, no uses falda. ¿O por qué le estás hablando a estos amiguitos? Esas formas de control tienen que ver con estas relaciones de poder. Esa es una de las formas, de las dimensiones. Otra es la de producción, que va ligada al trabajo. Entonces, por ejemplo, normalmente, ¿quiénes son los jefes o quiénes están al mando? Pues los hombres, ¿no? O se ha detectado este fenómeno llamado techo de cristal, en el que las mujeres o no pueden llegar a puestos más altos o no pueden, o a lo mejor teniendo el mismo puesto que un hombre, tienen sueldos más bajos. Entonces, y además el lugar de los hombres normalmente, y bueno, ha cambiado un poco, pero era el lugar, el espacio público. Entonces ellos eran los proveedores, la típica familia esta tradicional de el papá trabaja y la mamá se queda cuidando a los hijos, que ojo, eso es un trabajo, solo que no es remunerado. Entonces, ser el proveedor también tiene que ver con esta dimensión de producción. Hay otra dimensión que es la emocional. Y entonces acá, por ejemplo, tiene que ver con las emociones o las características que definen a un hombre, ¿no? Normalmente se dice, y hablo de la masculinidad tradicional, quiero seguir haciendo énfasis en eso, o tóxica, que los hombres tienen que ser fuertes, que tienen que ser valientes, que tienen que ser, que demostrar coraje. A lo mejor que un hombre se enoje está bien visto, pero que un hombre llore o esté triste no está bien visto, o que se asuste, ¿no? No hablan de sus sentimientos, si acaso lo llegan a hacer con sus parejas, y esto cuando ya tienen mucha confianza. No se permiten abrazar o besar a sus amigos, porque además su heterosexualidad se pone en duda. Y ojo, porque un poquito más adelante les voy a hablar de que en realidad no es algo solo para los hombres heterosexuales. O sea, la masculinidad también está en las personas, hombres gays, o incluso en los hombres trans, que para afirmarse como hombres adoptan estas características. Entonces, en cuanto a la sexualidad también tiene que ver y va ligado con lo emocional. Por ejemplo, los hombres pues siempre se supone deben de tener un alto deseo sexual.
y para ellos está permitido tener múltiples parejas, pero además pueden ser infieles porque como tienen un alto deseo sexual, entonces en ellos es entendible o es pasable. Esto, y digo, quiero hacer énfasis acá en que no tendría nada de malo que tuvieran múltiples parejas. El problema es que no lo hablan con sus parejas, ¿no? Hay un engaño de por medio. Entonces, esto es como ya lo que es problemático, lo que resulta disfuncional. Y además, importante, el pene es como un centro de poder. O sea, en realidad le dan muchísima importancia y no solo al pene, sino al falo, ¿no? Que abarca mucho más. Me voy a ir un poquito más rápido. También la simbólica, sí es esto del binarismo, de qué es ser hombre y qué es ser mujer. Entonces, ¿cómo es el lenguaje corporal de los hombres? Tienen que ser altivos, tienen que ser protectores, supuestamente, su forma de vestir, cómo conviven entre ellos y también con otros hombres y cuáles son las actividades aceptadas para ellos, ¿no? Por ejemplo, los deportes rudos, ¿no? A lo mejor box y no sé, natación todavía están permitidos, pero que un hombre baile ballet, pues ¿cómo lo va a hacer, no? Volvemos a esto. Entonces, ya muy rápido, ¿qué violencias hay? Pues las violencias machistas y los micromachismos, de los cuales quiero hacer énfasis en dos, porque a veces no se detectan, pero está, por ejemplo, el mansplaining, que es cuando un hombre tiene que explicar lo que una mujer dijo, porque si no, pues parece que no se entiende, y el gaslighting, que es como querer volvernos locas, ¿no? Y esto va a partir de bromas, que según son bromas, pero son hirientes, resultan hirientes o demeritan el trabajo de la persona. Y también mentiras, por ejemplo, ¿no? No, yo nunca dije eso, yo no fui. Esas son puras mentiras, esa noche yo no estaba ahí, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque el fenómeno más grave que hemos visto recientemente es el de los feminicidios. Normalmente son los hombres de la pareja quienes dañan a la chica de... perdón, se me acabó el tiempo, pero quiero hacer énfasis en eso. Si tenemos más tiempo, lo retomo. Claro que sí, Malinali. De hecho, es una de las preguntas que nos va a ayudar a contestar más adelante nuestro compañero Gerardo, pero fíjate que es muy interesante lo que nos comentas. Justamente es importante comenzar a tomar estas concepciones, estas excepciones sobre qué es lo que es la masculinidad, no nombrarla solamente masculinidad tóxica, porque también podríamos estar cayendo ya en un estereotipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al llamarlas específicamente como masculinidades hegemónicas, nos permite comprender que todo tiene que ver con un proceso cultural, incluso, donde ya formamos estructuras muy específicas de poder, muy específicas de dominio sobre una relación de convivencia entre hombres y mujeres, donde normalmente nosotros podríamos estar llegando a tomar estas posiciones de poder gracias a estas estructuras que se han ido generando pues ya desde hace mucho tiempo. Y justamente en este punto que nos comentaba sobre cómo estas masculinidades nos llevan a situaciones de riesgo, quisiéramos preguntarle al licenciado Gerardo Álvarez. Les comentamos muy rápidamente su semblanza profesional. Él es maestro, él es licenciado y ejerce en México Unido contra la Delincuencia, donde se dedica al litigio en materia de derechos humanos, seguridad ciudadana y política de drogas. En ese sentido, Gerardo, nos gustaría que nos ayudaras a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación entre la masculinidad, la violencia y la inseguridad? Adelante, Gerardo. Claro. Bueno, sí, me dieron el encargo de entrarle, ¿no? A hablar de esta relación, en el entendido de que México Unido contra la Delincuencia es una organización que se dedica pues, a temas de Estado de Derecho, derechos humanos, prevención de las violencias, etcétera. Y quería hablar de esta relación a partir de tres ideas bastante sencillas que una deviene necesariamente de la anterior, ¿no? La primera idea ya la adelantaba Malinali y es que el patriarcado es una estructura, ¿no? Es un sistema de opresión que se vale de distintas instituciones jurídicas, políticas, económicas, culturales, ¿no? Kate Mann habla mucho de cómo las conductas misóginas en realidad son el enforcement, la aplicación de ciertas reglas, ya sean escritas o no escritas de esta estructura, ¿no? En este sentido, hablar de conductas individuales, ¿no? De estos monstruos, de estas manzanas prohibidas, digo, manzanas podridas, sin hablar del sistema que las posibilita, me parece que es en un sentido despolitizante, ¿no?
y en otro sentido me parece que no da cuenta de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y del problema, y de la magnitud del problema, ¿no? Estamos hablando de un sistema que gran parte de la humanidad tiene internalizado. Y esto luego te lleva a dinámicas negacionistas, ¿no? Esta gente que piensa que la violencia no tiene género o que la violencia es violencia sin importar quién la cometa, ¿no? En este sentido. Hablando de esto, ¿no? De cómo individualizamos los problemas estructurales, me parece que hablar de masculinidades positivas únicamente en este sentido individual, siento que corremos el riesgo de llegar a algo que Malcolm Gladwell señala como moral licensing, ¿no? Este licenciamiento moral o autolicencia, ¿no? Que se dan los individuos o las sociedades, ¿no? O sea, esta idea de que cómo voy a ser yo un machista, ¿no? Si fui a un círculo de lectura de ciencia ficción feminista, ¿no? Y analizamos episodios de Mad Men y de Sopranos y vimos los patrones machistas y misóginos y los identificamos y los denunciamos, etcétera, ¿no? Me parece que corremos el riesgo de quitarle el carácter estructural del que habló Malinaldi al inicio de su presentación. Y a la estructura no le pasa nada, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con estas acciones que son meramente individuales y dejan las estructuras intactas. Y esto me lleva al segundo punto, ¿no? El patriarcado no está solo, ¿no? Viene con sus amigos capitalismo y colonialismo, ¿no? En su faceta neoliberal, ¿no? El capital es esta cuestión que apuesta por un sistema que asigna a las personas la solución individual de los problemas causados por el mismo sistema, ¿no? Y esto te lleva a estos refranes tontos, ¿no? El pobre es pobre porque quiere, o que hay que tener esta mentalidad de tiburón para sobrellevar los males de la vida, ¿no? Y acá podemos hablar en lo que corresponde al tema de la charla, ¿no? La falta de un sistema universal de cuidados, el cierre de guarderías, la falta de fondos para combatir la violencia de género. También acá entran rasgos inherentes, ¿no? Que es donde vemos cómo se cruzan patriarcado y capital, ¿no? En el entendido de que hay una repartición desigual de las labores de cuidado, ¿no? Esta doble jornada del trabajo reproductivo y de crianza que histórica y estructuralmente las mujeres hacen gratis, ¿no? Y acá podemos hablar de distintas herramientas teóricas, ¿no? Que nos ayudan a pensar estas ideas, ¿no? A partir de la interseccionalidad, ¿no? Como diría Crenshaw, o del enfoque de capacidades del que hablan Amartya Sen y Martha Nussbaum. Y esto me lleva a la tercera idea, que digo, deviene de las últimas dos, y es que no sirve de nada pensar individualmente, ¿no? Lo que hace falta es simplemente migrar a soluciones estructurales, ¿no? De reparación de desigualdades históricas. Pienso en presupuestos de egresos federales, estatales, municipales con perspectiva de género, ¿no? Empezar a hablar de licencias de paternidad y otras medidas laborales y de seguridad social encaminadas a la equidad, ¿no? Y puntualmente ya por fin metiéndome al tema que me tocaba, ¿no? El de la inseguridad. Como dije, ¿no? Esto es estructural y las soluciones son estructurales. Por ello, pues hacer un llamado a abolir las instituciones que refuerzan este sistema de violencias, ¿no? Y en este sentido, acabar con la guerra contra las drogas, regresar a los militares definitivamente a sus cuarteles, ¿no? Hablar de justicia restaurativa, una apropiación ciudadana del público, poner énfasis en las instituciones de seguridad ciudadana municipales, controles externos a las policías, en fin. Entonces, yo siento que si no comenzamos a hablar de soluciones radicales y estructurales, vamos a seguir hablando de este lugar común, ¿no? Que es el derecho penal y el derecho penal, o sea, este par de lugares comunes, ¿no? Que todo se soluciona con cárcel y que los problemas se solucionan en lo individual, ¿no? Me parece que hay que acabar con estas dos ideas. Más que hablar de masculinidades positivas o de nuevas masculinidades, que me parece que es bastante valioso, ¿no? Que cada quien lea y se informe y repiense sus esquemas, ¿no? Que todas las personas estemos conscientes de las opresiones que causamos en el mundo, pero que de la mano pensemos en
en medidas económicas, legales, culturales, ¿no? Educativas, que nos permitan dar el giro dramático que la situación amerita. El chiste es no pensar en la masculinidad nueva en sí, sino en cómo creamos mecanismos, crear un nuevo mundo en la que haya masculinidades que simplemente no opriman y no violenten, ¿no? Básicamente eso es lo que quería decir. Claro, pues un gran reto el que nos pone sobre la mesa, Gerardo. Definitivamente es muy enriquecedor escucharte debido a que normalmente la idea de la masculinidad, masculinidad, perdón, o las masculinidades, asumir unas nuevas masculinidades, de pronto pareciera hasta sencillo, ¿no? De pronto pareciera, voy a hacer un cambio de mis estructuras mentales, voy a hacer un cambio de lo que pienso respecto a las mujeres, de lo que pienso respecto a mi relacionamiento con ellas, pero realmente no solamente implica hacer un cambio interno, sino implica luchar por ese cambio en las estructuras de la sociedad que hemos normalizado de sobremanera. Por ejemplo, vemos muchos discursos que justifican la presencia de los militares en las calles, diciendo que ellos son los que pueden controlar una situación. Vemos, por ejemplo, cómo normalizamos que nuestras parejas tengan una doble jornada laboral, e incluso las juzgamos porque no pueden llegar a cumplirlas en algunas ocasiones, ¿no? Son estructuras que no solamente tienen que ver en lo individual, sino con todo un esquema de pensamiento, con todo un esquema de condiciones de existencia que se han desarrollado de manera histórica y que realmente este reto que nos pones de no pensar solamente en el ámbito personal, no pensar solamente en asumir esta condición biopolítica de decir, yo soy así porque en el género tengo esta condición, en la historia tengo esta condición y otra persona tiene otro tipo de condición diferente a la mía, ¿no? En ese sentido, creo que nos conectas muy bien con la siguiente pregunta que en esta ocasión está dirigida para el maestro Yair Maldonado. De manera también muy breve, les voy a relacionar un poquito sobre su currículum o la historia de vida que él tiene. Jair Maldonado estudió Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, es maestro en estudios de desarrollo por el Graduate Institute de Ginebra, Suiza, se ha desempeñado en temas de derechos humanos, política pública, en la academia y el gobierno, se ha involucrado en la investigación e incidencia local en temas de género, derechos sexuales y reproductivos, y derecho de las juventudes dentro del sector social. Asimismo, ha colaborado con instituciones internacionales como Oxfam, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras locales en la India y Suiza. Ahora funge como coordinador de posicionamiento público en género y desarrollo AC. Yair, retomando esta plática que nos comentaba Gerardo, todo este reto a cambiar las estructuras, nos gustaría que nos ayudaras a contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos generar alternativas para los hombres en torno a lo que se denomina nuevas masculinidades? ¿Con qué tipos de servicios cuenta una persona, un grupo de personas que buscan realizar cambios en sus estructuras mentales y estructuras de comportamiento? ¿Y cómo podríamos empezar a generar esas alternativas comunitarias? Buenísimo, muchas gracias Luis Miguel, y también extiendo el agradecimiento a México Unido contra la Delincuencia, no solo por la invitación, sino por el interés de generar estos espacios de reflexión con gente de alta categoría, porque también los colegas que me antecedieron, Malinali y Gerardo, muchas gracias por la intervención, buenísimas, me ponen todo me elevan la vara, y eso está buenísimo. Las dos preguntas que me correspondían, yo las dividí. Justo como ya lo mencionaban, estas masculinidades parten de un sistema que se genera para oprimir y para tener el control y ejercer el poder, porque el poder no se tiene, se ejerce. Entonces, en este sentido, yo una pregunta la tomo para el cambio personal, que sí me parece muy valioso, sobre todo en el sentido en que si hablamos de violencia, la violencia tiene muchísimas facetas y conocemos la violencia doméstica. Y esa se soluciona no solamente con la justicia punitiva, sino también con el cambio personal, que para la segunda pregunta, que me parece estructural, por supuesto que el cambio en uno mismo no es suficiente, como otra de estas frases referentes de las que hablaba Gerardo. Entonces, en este sentido, quisiera acotarlo muchísimo a la experiencia que hemos tenido en Gendes a lo largo de este confinamiento, para un poco aterrizarlo en sucesos concretos, para que nosotros los hombres, nacidos o vividos, podamos reflejarnos en lo que nos ha estado pasando y por qué, y qué nos corresponde a nosotros en lo personal y qué nos corresponde para contribuir a la lucha colectiva. Entonces, en este sentido, Gendes
estableció una línea de emergencia durante el confinamiento, la primera en su tipo no solo en México, sino en América Latina, que está enfocada estrictamente a los hombres y sus violencias domésticas o de pareja, familiares, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente vimos un resurgimiento de las violencias machistas durante esta pandemia por el encierro forzado y tanto la convivencia forzada como el existir en tu espacio doméstico, ambas cuestiones en las que no somos socializados como hombres. Entonces, lo que aprendimos durante estos, pues, ya son que 5 meses, es que básicamente hay 6 elementos que detonan la violencia machista o doméstica en el hogar para los hombres. Una tiene que ver con la cuestión económica. La incertidumbre rompe con nuestra identidad de proveedor, que está muy atada con que ya lo comentaban también, con el sistema neoliberal capitalista, en el que el patriarcado encontró la mejor pareja y esto es un matrimonio que nunca jamás se va a divorciar, a menos que los tumbemos de manera paralela. Entonces, el segundo elemento que detona esta violencia es la convivencia y el hacinamiento. Estar existiendo y coexistiendo 24/7 con todos los familiares cercanos o extendidos, porque conocemos las dinámicas domésticas de México, hace que la paciencia disminuya y que los hombres no tengan recursos emocionales o psicológicos para establecer diálogos y exploten. La tercera es una paternidad espontánea, el ejercicio de una paternidad que se les forzó por estar conviviendo con las hijas y los hijos, algo que muy fácilmente, de lo cual se podían desafanar saliendo al trabajo y no regresando hasta muy tarde. Entonces se han dado cuenta de lo laborioso que es esto y de lo difícil que es establecer conversaciones racionales y maduras con menores de edad. El cuarto elemento es el home office o el trabajo en casa. Esta misma, retomando del elemento anterior, la excusa de que el trabajo es mi escondite, se quiso utilizar también durante el confinamiento. Sin embargo, generaban muchos roces domésticos el hecho de que el hombre estuviera en casa y aún así decidiera no aportar ni contribuir en ningún modo. Entonces esto detonaba muchas discusiones familiares. El quinto elemento es el aislamiento de lo que los hombres podríamos llegar a considerar nuestras redes de apoyo. Tristemente, muchos consideramos nuestras redes de apoyo estar fuera de nuestra casa, con nuestros cuates del trabajo, del deporte, etc. Entonces, esta separación hace que no tengamos estos recursos que nos usualmente apoyan a calmarnos, a relajarnos, a entretenernos, a esparcirnos, que ahora no tenemos acceso a. Y el sexto y el último, que nos parece de suma importancia, es el miedo. A los hombres jamás se nos enseñó, en esta masculinidad tradicional que ya exponía Malinali, jamás se nos enseñó a cómo lidiar con el miedo, a pedir ayuda, a identificar cómo se siente mi cuerpo, qué está haciendo que mi salud psicológica, emocional o física esté en decaimiento y que genere un sentimiento que yo no reconozco, que me hace sentir vulnerable, incómodo, y entonces, si alguien más lo ve, lo que sí tengo derecho a hacer es a enojarme, a estar a la defensiva. Entonces, estos 6 elementos que hemos identificado a lo largo de 200 llamadas que hemos recibido estos últimos meses de hombres que han reconocido en estos 6 elementos una explosión de su violencia, pero más que eso han reconocido que eso tal vez ya no es normal. Y ese es el elemento valiosísimo en estos hombres y es lo que nosotros queremos retomar para que los demás hombres de México se vean, se reflejen y reconozcan que para tumbar el sistema que es patriarcal, que es clasista, racista, etcétera, necesitamos identificar las dolencias individuales y colectivas para poder contribuir hacia ellas. Entonces, en este sentido, ¿cómo es que los hombres llegaron a este punto? A través de la socialización de género. Y es súper importante reconocer este elemento, porque claramente uno es sí mismo y sus circunstancias y aprende a ser uno mismo a través de las circunstancias y contextos en los que está. La familia y cómo nos educaron, los medios de comunicación, las instituciones educativas, religiosas, políticas, etcétera, todos juegan un papel importantísimo en validar mi masculinidad o reprobarme por no estar cumpliendo con las normas establecidas socialmente. Entonces,
Este es el elemento sistémico del que hablaba Gerardo que tenemos que tumbar, que no, en el cual no hay una retroalimentación. Yo no voy a decir al sistema, oye, me parece injusto que me exijas que yo sea el proveedor. El sistema no existe, lo hacemos en colectivo. Por eso es importante el despertar individual y el despertar colectivo. Entonces, a partir de estos aprendizajes y desafíos, en Gendes hemos, no desde ahora, ya desde antes, pero ahora evidenciado aún más, generado dos caminos. El primer camino es el institucional. Tenemos que cambiar todos los paradigmas y los vectores sistémicos que hacen que permanezca este status quo. Y esto requiere esfuerzos institucionales, gubernamentales, requiere que las personas en el poder político entiendan y atiendan la problemática, lo cual en estos momentos está mostrando ser un poco retador. Pero todo esto, incluyendo a los hombres y la visión, el enfoque de masculinidades, pero nunca jamás dejando de lado el apoyo y de las necesidades de las mujeres. Podemos atender y prevenir a los hombres sin dejar de atender y prevenir las violencias que sufren las mujeres. Y todo esto requiere un cambio de lógicas relacionales y sistémicas. En suma, tenemos que involucrarnos e involucrar a los hombres en este esfuerzo de conseguir la igualdad. Las preguntas son el cómo y el para qué. El para qué es muy fácil. Tenemos la evidencia de cómo este sistema también a los hombres nos afecta. El cómo es lo difícil, porque como lo decía Malinali, estos son contextos sociales cambiantes. Entonces, en cada uno de estos entornos va a ser diferente la manera en que tengamos que abordarlo. Requiere cambios en el marco legal, en política pública, la inclusión del sector privado también, porque estos esfuerzos que podamos llegar a tener en la política no van a aterrizar en todos los contextos y el sector privado académico también se suma. Entonces, pues por lo pronto se me acabó el tiempo, pero les dejo también que para los esfuerzos personales existen muchísimos recursos. Nosotros en Gendes tenemos grupos de reeducación, no solamente espacios de reflexión, sino realmente confrontar a los hombres en las violencias que ejercemos, aquellas que son muy evidentes, pero también aquellas normalizadas y muy sutiles que ya Malinali comentaba que se conocen como micromachismos, porque de pronto estas son muy nuevas y no las reconocemos. Entonces, pues hasta aquí me quedo por ahora y esperando sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yair. Excelente tu participación. Justamente ahora que te escuchaba hablar, y justamente con estos elementos que nos dices que detonan la violencia entre los hombres, desde México Unido contra la Delincuencia nosotros realizamos también un sondeo para ver qué estaba pasando con las personas que estábamos teniendo contacto durante la pandemia. Y justamente una de las historias que podría llegar a ser más representativa de esto que nos comentas es que había una persona que nos decía, yo suelo estar fuera de casa, suelo estar realizando mis actividades, pero ahora estoy encerrado aquí en mi casa, donde mi ventana da a un edificio de al lado, donde solamente veo un muro. No tengo nada para ver y eso me está molestando y me está generando muchos problemas. Y justamente me hace reflexionar sobre todo lo que hemos venido platicando desde la participación de Malinali, donde decimos que en realidad tiene que ver con una cuestión sistémica, con un sistema económico también que nos hace vivir en condiciones que no son aptas para la convivencia humana. Vemos, por ejemplo, en la Ciudad de México muchos casos de personas que están realmente hacinadas con sus familias, que viven muchos dentro de un solo departamento, que viven muchos dentro de un solo espacio muy reducido y que finalmente es prácticamente imparable sostener estas cuestiones violentas, ¿no? Otra frase y otra alusión que haces y que de verdad me gustó mucho es que tiene que ver que para poder hacer estos cambios estructurales que nosotros estamos deseando en este momento y que estamos tratando de impulsar desde diferentes puntos, es que mencionas que para poder cambiar estructuralmente necesitamos identificar las dolencias individuales, pero también las colectivas. Esto es, por ejemplo, ¿cómo voy a cambiar desde mí mismo, desde mis propios puntos de vista, desde mis propias formas de pensar, de ser, de sentir y actuar, en conjunto con mi compañera, en conjunto con las personas que me están acompañando en este dilema llamado vida y que de pronto llega a ser demasiado complicado, ¿no? Entonces, en ese sentido, si asumimos que tenemos que cambiar no solamente como hombres, sino en este vis a vis entre las personas que nos acompañan en el día a día, vamos a poder solamente hacer este sistema, un cambio sistemático, de manera colectiva.
Muy interesante tu participación. Muchísimas gracias, Jair. Bueno, finalmente tenemos la participación de la maestra Ana Viveros. Es también una gran panelista que nos acompaña el día de hoy. Ella es maestra en Políticas Públicas y Género por la Flaxo de México, con más de 20 años de experiencia como servidora pública en los gobiernos federal y local. Sus temas de interés y desarrollo profesional son principalmente rendición social de cuentas, transparencia, participación ciudadana, igualdad de género, diversidad sexual y prevención y atención de violencias contra las mujeres. La maestra Ana nos dará en un mensaje también por parte de la red Conéctate por tu Seguridad, pero principalmente nos ayudará a contestar cuáles son los retos de la alcaldía Azcapotzalco respecto a las nuevas masculinidades. Te cedemos la palabra, maestra Ana. Muchas gracias Luis Miguel. Me da mucho gusto compartir este webinar con mis colegas, con Malinali, con Jair, Gerardo. Somos instituciones aliadas que hemos estado, ahorita es la primera vez creo que nos reunimos todas, pero la alcaldía de Azcapotzalco pues tiene un trabajo directo con cada uno de ustedes, con cada una de las instituciones a quienes están ahorita representando. Entonces, para la alcaldía de Azcapotzalco es muy grato estar en este webinar y que forma parte de esta red Conéctate por tu Seguridad que estamos construyendo en la alcaldía, porque somos el alcalde Vidal Llerenas, es un convencido de la participación ciudadana, es un convencido de la gobernanza y es un convencido también del tema de la igualdad y el combate a la violencia contra las mujeres. El tema de masculinidades ya, pues, digamos, relativamente poco tiempo, es un tema que se coloca pues ya en los paneles, en las discusiones. Si el tema de feminismo, de feminidades, es todavía aún más nuevo que el de masculinidades, por ejemplo, el tema de feminidades. Pero, ¿por qué? Porque finalmente tenemos que entrarle al tema. ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Qué está pasando con las diversidades de los hombres y su relación con el tema de violencia contra las mujeres y su relación con la desigualdad? Los hombres le han entrado al tema, ¿no? Ya, pues hay muchos estudiosos en la materia, ya se está empezando a investigar, a generar estadística, a generar teoría, etcétera, y eso es muy bueno para avanzar justamente en esta ruta de la igualdad y la no violencia, como la llamamos aquí en Azcapotzalco. Como pues son grandes retos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de masculinidades? ¿Por qué tenemos que hablar de retos para la igualdad a nivel familiar, a nivel comunitario? Pues porque hay un problema de fondo y hay un problema muy fuerte de distintos tipos de violencia y de distintas formas y ámbitos de violencia, donde las mujeres pues salen más perjudicadas, ¿no? Los hombres también, desde el punto de vista de género, por este tema de los estereotipos, ¿no? Sabemos que en las cárceles, pues obviamente hay más hombres que mujeres detenidos. Sin embargo, ya está aumentando el número de población de mujeres. Y bueno, esto se debe a muchos roles de género, pero a mí me gustaría compartirles algunas estadísticas de por qué tenemos que hablar de este tema para después entrar como a pues complementando lo que han dicho mis compañeras y compañeros en torno a los valores, en torno al patriarcado, en torno a los micromachismos, pero me gustaría explicar por qué tenemos que hablar de esto, por qué estamos hoy en día hablando de esto. Entonces voy a compartir algunas láminas, voy a tratar de ser como breve y rápida. A nivel nacional tenemos la encuesta nacional de la dinámica y las relaciones en los hogares. Vemos aquí el el año 2011, que fue la anterior en DIRE, y la 2016. Estas gráficas nos muestran el comparativo de los tipos de violencia que se midieron, la emocional, la física, la sexual y la económica. Y vemos que en total prácticamente 8 de cada 10 mujeres han sido afectadas por al menos un tipo de violencia. Y respecto de 2011 vemos que ha subido
pues casi más de 6 puntos porcentuales el porcentaje de mujeres mayores de 15 años que han vivido algún tipo de violencia. Aquí vemos la modalidad de violencia. La modalidad se refiere al espacio donde ocurre esta violencia. Y aquí es interesante porque justo la pregunta va en ese sentido. ¿Qué hacemos a nivel comunitario? ¿Qué hacemos a nivel familiar? Y pues en cuanto a la modalidad de violencia, vemos que en la Ciudad de México, pues 6, ¿no? 6 de cada 10 mujeres vive o ha vivido violencia en el espacio comunitario. Y estamos hablando del espacio comunitario en la calle, ¿sí? Es fuera del hogar, en el espacio público, en el espacio donde, entre comillas, no debemos estar las mujeres. Y cuando estamos, entonces, se nos recuerda todo el tiempo que ese no es nuestro lugar a través de agresiones, ¿no? Entonces, vemos en el ámbito escolar también, pues aquí los porcentajes, un total nos da casi el 80% en la Ciudad de México de mujeres que han vivido estas modalidades de violencia. Ahora, en Azcapotzalco, quiero hacer las cifras, referirnos a algunas cifras de Azcapotzalco. Estas cifras son de diciembre de 2018 a la fecha y vemos los 10 delitos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está contemplando y que afectan a las mujeres. De estos 10 delitos, vemos que la violencia familiar es el gran problema a tratar, ¿no? Tenemos 1,618 delitos, un promedio de 2.667 diarios en la alcaldía de Azcapotzalco que se dan en el ámbito familiar y cuyas víctimas son mujeres. En abuso sexual tenemos 175 casos, en lesiones dolosas 100, acoso sexual 65 y violación 64. De ahí ya las cifras disminuyen, no quiere decir que sean menos importantes, pero es un problema y a nivel de la ciudad es un problema real, la violencia que se da en el ámbito familiar, donde se supone que deberíamos de estar seguras. Por ejemplo, aquí podemos ver un análisis de las colonias con mayor incidencia delictiva en relación a los delitos de violencia contra las mujeres, que en mucho coincide con con la violencia social que se da también en el espacio público. No casan exactamente, pero hay mucha coincidencia y podemos ver aquí los grupos etarios donde, ¿no? donde las víctimas están siendo afectadas por estos delitos. También tenemos un análisis por día y horario de los hechos, lo que nos permite desarrollar políticas públicas pues un poco más, o bueno, bastante más acertadas y focalizadas para pues contener, combatir y prevenir esta comisión de delitos. Entonces, es un problema real. Por eso es que estamos hablando de masculinidades hoy, ¿no? Tenemos que, ya les digo, todavía hace 20 años el tema de masculinidades, pues no era tan común hablar de eso. Hoy por hoy se reconoce que parte de esta problemática social, de este problema social, pues está en la forma en cómo hemos sido construidos como seres sociales las mujeres y los hombres. De las mujeres sabemos mucho y de los hombres estamos también desarrollando este conocimiento. Entonces, pues a partir de este problema es que nos estamos colocando ahí y la pregunta de pronto pareciera sencilla y cómo podemos hacer para promover estos espacios igualitarios y respetuosos. Pues de pronto es sencillo, pero al mismo tiempo es muy difícil, porque lo más difícil de cambiar es la cultura, ¿no? Una cultura está construida desde el lenguaje, que es lo primario de una cultura, ¿no? Nuestro lenguaje, hasta actitudes, comportamientos, valores, los sistemas de valores y creencias que construimos
Y bueno, pues el patriarcado es quien nos marca el ritmo, ¿no? Y nuestro sistema de valores y creencias. Entonces, puede ser fácil, pero finalmente es difícil. Y aquí la invitación, pues, es a reconocer y tratar de reconocer cuando estamos en un escenario de machismo, ¿no? De este machismo hegemónico, dominante, patriarcal, esquema en el cual también otros hombres son también violentados, son también discriminados, son incluso, pues, objetos o sujetos de crímenes de odio cuando tienen otro tipo de expresiones de género, otro tipo, ¿no? No hablemos de tipo, digamos, expresiones diferentes a la hegemónica de género. Entonces, es un problema que también atañe a los hombres. Así que, igual que las mujeres, al interior de las mujeres, pues también se dan estas manifestaciones. Y en las masculinidades es muy recrudecido esto. Entonces, de pronto, ¿cómo hacerlo? Yo creo que empezar a analizar qué valores tenemos como personas, ¿no? Mujeres y hombres, respecto de lo que significa ser hombre, ¿no? ¿Qué valor sociales se le está dando a las masculinidades hoy en día? Y a la masculinidad hegemónica. Y quien no encaja en esa masculinidad hegemónica, pues recibe castigo, ¿no? Entonces, estos valores como, pues, la fuerza, el coraje, la violencia, el ser un buen padre o proveedor, son características que son valoradas, por eso es un valor, ¿no? Son valoradas en los varones. Quienes no tienen esas características, pues son menos hombres, ¿no? Pareciera que hay calificaciones, ¿no? O estos estereotipos de, ay, sí, es un buen hombre, ¿no? Aunque no sea guapo, aunque no sea fuerte, aunque no sé, como dicen las 3 Fs de los hombres, ¿no? Feo, fuerte y forracho, ¿no? Ese es como un estereotipo de hombre. Y si no es eso, ay, pero es muy bueno, ¿no? Sí, está Anita, gordito y pachoncito, lamento pero es muy interrumpirte, bueno. Sí, pero se nos pasó el tiempo ya de intervención, pero ok. justamente quisiera retomar una idea muy básica que comentas y que justamente creo que encaja a la perfección con todo lo que estamos platicando el día de hoy. Tú nos comentas qué valor social le damos a la masculinidad, al machismo, y justamente hay una frase por ahí, no recuerdo qué autora es la que la comenta, pero nos dice que los principales afectados del machismo, de la masculinidad, como la conocemos, en primer momento podemos llegar a ser los hombres. ¿Por qué? Porque como dices, como no encajamos en esta idealización, en este estereotipo de los géneros, algunas personas comenzamos a sufrir violencias que finalmente vamos a expresar hacia otros sectores de la población. En ese sentido, creo que das con un punto muy, muy específico en que tenemos que reflexionar cómo hemos ido construyendo de manera social esa masculinidad con la que estamos conviviendo hoy en día. También otro punto que comentas que es bastante, bastante importante destacarlo y que tiene que encajar en una justa dimensión, es que hay espacios que ya no son propios, no solo para las mujeres, sino para la comunidad en sí. Es decir, con base a estas estructuras de poder, con base a estas estructuras de pensamiento económicas, de actividades que no son, digamos, favorables para la sociedad en su conjunto, estamos construyendo antiespacios incluso para que la gente se pueda desarrollar. Estamos replegándonos cada vez más a nuestras casas, por lo cual es muy importante comenzar a recuperar, como decía Gerardo, a los espacios de manera incluyente, comenzar a involucrarnos en cada una de las actividades que implican empoderarnos de nuestra propia comunidad. Entonces, en ese sentido, de verdad que son participaciones que me gustaría seguir escuchando durante mucho rato para que realmente podamos quedar muy, muy nutridos con el tema del día de hoy. Pero justamente ya la audiencia nos tiene algunas preguntas preparadas y que ya estamos recopilando para que nos puedan ayudar a contestarlas cada una y cada uno de ustedes. Les comento de manera muy rápida que en este periodo de intervención, para dar respuesta a las preguntas que nos han dirigido, tenemos solamente 2 minutos de participación y al final, si tenemos tiempo, podremos generar un espacio más
para generar comentarios de cierre. ¿Les parece bien? Sí, claro. Perfecto. Entonces, la primera pregunta y nuestro primer candidato para responderla es el maestro Yair. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar a los hombres para detectar señales de alarma y prevenir o evitar actos y climas de violencia en nuestros entornos, sobre todo cuando somos nosotros los que las generamos? Pues muy buena pregunta. Muchas gracias, Luis Miguel. Y la persona que preguntó, en esta línea de emergencia se retoman muchas de las herramientas y de las metodologías de trabajo que Gendes ha desarrollado en los grupos que tenemos de manera presencial. Y una herramienta o una forma de trabajo que ayuda mucho a los hombres a reconocer estas situaciones que se plantean en la pregunta, pero también a derrumbar los mitos de su propio cuerpo y de su propia salud emocional y psicológica, tiene que ver con entrar en contacto mucho con su propio cuerpo. Cuando nosotros nos frustramos, tenemos ansiedad o nos enojamos, el mismo cuerpo nos manda señales de alerta. ¿Sabes? Nos sudan las manos, se nos atora la quijada, nos empieza a sudar la frente, empezamos a apretar las pompas. Hay muchísimas indicaciones que el mismo cuerpo nos va dando cuando empezamos a entrar en un momento de tensión. Entonces, esta es una de las muchísimas herramientas o recursos emocionales que nosotros proveemos en Gendes en estos grupos y ahora en la línea de emergencia, que también hemos trasladado los grupos a una existencia virtual. Pero existen otros muchos más que mis colegas psicólogos pueden apoyarles a desarrollar y a reconocer con su propio cuerpo. Esto tiene que ver con su propia autonomía corporal. Hay mucho que también tiene que ver con empezar a practicar el ejercicio de la conversación en la casa y la negociación, no solo con la pareja, sino también con los hijos y las hijas, ¿no? Las situaciones que puedan llevar a un momento de quiebre, prevenirlas con algún tipo de conversación. Esto claramente no es un atributo que nosotros podemos desarrollar de la noche a la mañana, pero pues mira, todos nacemos desprovistos de esta masculinidad hegemónica y la aprendemos, entonces la podemos desaprender del mismo modo. Yo les invitaría, por lo mismo, si tienen más dudas de este tipo, a llamarnos y mismo a inscribirse a estos grupos virtuales que tenemos por el momento y que afortunadamente nos dan esta capacidad de atender a hombres de todo el país, que cuando los tenemos presenciales es muy diferente. En este sentido, pues les digo, nos pueden contactar, mandar un correo a info@gendes.org.mx o en cualquiera de las redes sociales también se les puede canalizar a estos servicios, que es @gendesac, ya sea en Twitter, Facebook o Instagram. Y son de muchísima utilidad. Y algo que mencionabas antes de terminar mi participación, Luis Miguel, era justo de la inclusión y la participación en los roles y las tareas domésticas como un empoderamiento colectivo. Y es verdad, ahora que hemos estado encerrados, hemos reconocido el gran trabajo que es mantener una casa, chica o grande, muy habitada o muy deshabitada, como la mía, por ejemplo, pero es un gran trabajo. Entonces, empezar a integrarnos en esos roles domésticos también ayuda a apaciguar los actos que nosotros generamos y que detonan violencia. Porque son actividades lúdicas, actividades familiares, etcétera. Pero algo que quiero decir antes de terminar es, un hombre que llora o lava los trastes no está tumbando el patriarcado. Está contribuyendo a alcanzar la justicia en su casa, pero necesitamos ser incómodos para el patriarcado y romper el pacto masculino más allá de la puerta de nuestra casa también. Claro. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Yair. Bueno, nuestra segunda seleccionada del día de hoy es la licenciada Malinali. Y nos preguntan, Malinali, ¿qué son y cómo identificar los micromachismos en este confinamiento por la pandemia? Ok, muchas gracias, Luis. Los micromachismos son sutiles, muy pequeñitas violencias que finalmente son machistas o sexistas. Entonces, es difícil identificarlos, pero poco a poco, porque a veces incluso hasta quienes estamos metidas en esto nos cuesta trabajo o metidos en esto de repente, porque así son de pequeños. Entonces, hace rato mencionaba dos muy comunes, como tienen los términos en inglés, pero el mansplaining, que es cuando una mujer
dice algo o expresa algo, independientemente de si es teórico o incluso emocional de ella misma, y viene un hombre y lo explica, o se lo explica a ella misma o lo explica a los demás, ¿no? Entonces, no, mi amor, tú es que no estás enojada porque tal cosa, sino porque eres una celosita, pero yo así te quiero y tal. O sea, como que va suavecito y todo, pero pues finalmente está la violencia, ¿no? O oye, sí te ves muy guapa, pero yo creo que te iría mejor un pantalón, porque es que ya sabes que la violencia en las calles está de tal y tal, pero al final está ejerciendo control. Entonces son pequeñas y sutiles cosillas que no necesariamente están dirigidas a las mujeres, o sea, también pasa entre hombres. Hay otro que es el gaslighting, que el término proviene de una obra, película en la que el hombre quería volver loca a su esposa. Entonces, son estas pequeñas cositas que hacen ellos para, a lo mejor no lo hacen intencional, porque hay que entender que no es de que seamos buenas y ellos malos, o que hay que satanizar o victimizar a las masculinidades o a las feminidades. Pero, por ejemplo, lo que decía, ¿no? De bromas hirientes, así pequeñitas. Ay, mi amor, mira tus lonjitas. O, no, es que yo no te dije eso, acuérdate, lo hablamos, chiquita. O sea, porque, digo, a lo mejor yo lo exagero, ¿no? Y lo hablo como muy romántico, a lo mejor no es así, pero sí te lo manejan muy suave, como, oye, puede ser tan directo, pero ahí ya no sé qué tanto sería micromachismo que te digan, no, tú estás loca, eso no pasó. Y a lo mejor te dicen, mira, esta pluma es negra, de verdad es negra. Si tú la ves blanca es porque tú, quién sabe, tus amigos ya qué ideas te metieron, pero es una pluma negra y tú la estás viendo blanca, pero entonces empiezas a dudar y dices, bueno, pues sí es cierto, a lo mejor sí es una pluma negra. Entonces, estas son pequeñas violencias, hay otras y desgraciadamente los términos están en inglés, pero finalmente hay que detectarlas si nos están causando malestar o nos sentimos controladas, o incluso los hombres se sienten vulnerados o burlados por otros hombres, también hay que hacer caso a estas micromachismos. Muy bien, muchísimas gracias, Malinali. Finalmente, no es cierto, no finalmente. Después viene una duda redirigida para nuestro compañero Gerardo, donde nos preguntan, ¿cómo responderías al argumento de que los hombres son igualmente oprimidos porque están obligados a hacer servicio militar o ir a la guerra a defender a su país? Pues muy sencillo, o sea, el hecho de que los ejércitos estén hechos por hombres, pues en su mayoría de hombres, o esta idea, ¿no? De que solamente los hombres tienen que hacer el servicio militar. Es parte justo del patriarcado, ¿no? De estas ideas de la masculinidad como proveedora de paz para tu país, ¿no? De poder, de cómo el hombre es agresivo, que sabe manejar armas, ¿no? Y justo como decían mis colegas, ¿no? El patriarcado también tiene instituciones que afectan a los hombres, ¿no? Y probablemente igual y pensarías una de esas, pero digo, ya respondiendo a la pregunta, este tipo de argumentos, o sea, también me quería tomar la libertad de señalar que este tipo de argumentos, pues, ¿no? Que bastante frágiles, ¿no? Que son parte de todo este movimiento por los derechos de los hombres, ¿no? Que es como esta reacción ante la corrección política y que asigna al hombre heterosexual blanco la categoría de sujeto víctima, ¿no? Y que es parte del discurso de los fascismos de hoy, ¿no? O sea, me viene a la mente, por ejemplo, el fenómeno incel, ¿no? Todos estos sujetos adolescentes en internet que odian a las mujeres, y hablan y dicen que los hombres tienen una tasa más alta de suicidios o que los hombres van a la guerra, pero en realidad no les interesa que los hombres tengan una tasa de suicidios más alta o que las mujeres no vayan a la guerra a las mismas tasas, ¿no? Lo que les importa es la reacción y combatir estas ideas basadas en la igualdad y en los derechos, ¿no? Perfecto. Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias. Y finalmente, ahora sí, nos preguntan, Ana, ¿por qué ahora que hay confinamiento se presentan más violencias contra las mujeres? ¿Y qué casos de éxito en la alcaldía pueden ayudarnos al resto de las alcaldías o municipios? Bueno, creo que de origen justamente está el choque
en este binarismo del espacio público y el espacio privado. ¿Sí? El hombre está hecho para estar en el espacio público, está construido, ¿no? Para ocupar el espacio público y las mujeres en el doméstico. Entonces, en el confinamiento, de pronto, pues el hombre no se halla, ¿no? No se halla en el espacio privado, que es un espacio, pues que en la construcción no le corresponde, no se encuentra a sí mismo, no hay identidad en él, en ese espacio privado. Y del lado de las mujeres, pues también hay esta invasión, digamos, ¿no? De su espacio por los varones que ahora tienen que estar ahí, ¿no? Entonces, de pronto, así como yo ahora qué hago, me estorba, ¿no? Y todo esto de lo que nos habló Yair, estos 5 o 6 características que ellos han detectado a través de las llamadas de los hombres, pues tienen que ver con esto, la pérdida del empleo, por ejemplo, que si eres el proveedor por excelencia y dejas de serlo, no eres nadie, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde estoy? Como quien dice, ¿no? Entonces, pues son estos factores, también la falta de un ejercicio de las paternidades, ¿sí? El hombre está construido para ser un proveedor, pero no está construido para ser un padre, una paternidad ejercida pues de manera muy, 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 muy reducida, Exacto. que es a la proveeduría, ¿no? No a la comunicación, no a la interacción, no a la demostración de afecto, no a participar en las tareas o en las actividades domésticas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay un choque, ¿no? Un choque de estos espacios en esencia y de estos roles estereotipados a través de los cuales hemos sido construidos, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Ana. Pues justamente, como les comentaba, de verdad que sería muy idílico poder quedarnos a platicar, pues todavía un buen rato sobre todo este tema. En realidad, creo que cada uno de nosotros, cada una de las participantes y los participantes que estuvieron el día de hoy, pues tienen un súper tema para abarcar durante un buen rato todavía, pero es justo comenzar a hacer un cierre de la actividad del día de hoy. Y justamente creo que uno de los retos que nos impone el estar el día de hoy reflexionando sobre este tema en específico es llevarnos dos ideas principalmente. Una, reflexionar que si seguimos perpetuando el sistema de dominación, el sistema patriarcal que se ha desarrollado de manera histórica, pues vamos a seguir afectándonos no solamente a nivel individual, sino a nivel social. Y la segunda es que precisamente para poder comenzar a cambiar estas estructuras de pensamiento, estas estructuras de dominación, es necesario comenzar a fijarnos, como decía Yair, mucho en las dolencias individuales y las colectivas, para que con base a la ayuda de la otredad comencemos a construir estructuras e instituciones sociales diferentes que nos permitan tener un mejor nivel de vida, formas de vida más seguras, más justas, más pacíficas para cada uno de nosotros, porque yo creo que es necesario que como sociedad avancemos hacia ese estado de vida, como una especie de nueva etapa de desarrollo en nuestra sociedad que implique que cada uno de nosotros tenga garantizados el acceso al respeto, el acceso a cada uno de nuestros derechos y sobre todo el derecho a realizarnos en el ámbito en el que nosotros queramos, ¿no? Es muy importante cada una de sus participaciones, de verdad, podríamos seguirlos escuchando durante mucho tiempo, pero finalmente tenemos que terminar. Tenemos esa triste noticia, entonces invitamos a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en esta transmisión a que puedan contestar la pequeña encuesta que estamos dejando en la sección del chat de esta transmisión para poder saber si les gustó el tema, si no les gustó, qué podemos mejorar de aquí en adelante. Finalmente los invitamos a seguir a todos nuestros compañeros que estuvieron el día de hoy en sus redes sociales, sobre todo por todas aquellas preguntas que se quedaron en el tintero y que no pudieron ser respondidas por falta de tiempo. Les recordamos, por ejemplo, que Casa de la Sal tiene su Facebook, su Instagram, su Twitter, también Género y Desarrollo AC y por supuesto México Unido contra la Delincuencia, y seguramente también la maestra Ana, como parte de la alcaldía, estará muy dispuesta a responder las preguntas que se quedaron en el tintero. Finalmente, como parte de todo este proceso, queremos invitarlos a que se sumen a todas las actividades de México Unido contra la Delincuencia, por ejemplo, los talleres de formación de padres y madres de familia, los talleres para jóvenes en cultura de la legalidad, los talleres de monitores,
y monitoras en justicia cívica y ministerios públicos que justamente buscan abonar hacia desarrollar todas estas herramientas de participación y diálogo con nuestras autoridades, desde las cuales podamos exigir que se hagan cambios a esos sistemas estructurales y sobre todo, más que exigirlos, acompañarlos, a formar parte de la historia viva que nos invita y nos reta día a día a hacer algo por nuestra sociedad. Finalmente les recordamos que nuestro webinar del día de hoy se va a quedar grabado en nuestro Facebook. En un par de minutos ya podrán encontrarlo y acceder a él. Y finalmente, pues queremos agradecer la participación, por supuesto, de Malinali, de Gerardo, de Yair, de la maestra Ana. De verdad, fueron participaciones de lujo. Es un honor haber platicado con ustedes el día de hoy. Y finalmente, desde México Unido contra la Delincuencia, le damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron y les deseamos una excelente tarde. Muchísimas gracias.